En esta carta que el apóstol Santiago escribe y que tal vez hoy alcancemos a agotarla, en sus últimos versículos, en el capítulo 5, trae una recomendación mejor, que nos hace un llamado a la eternidad. Me explico. Yo sé que todos lo podemos entender, pero tal vez más aquellos que hemos pasado por la experiencia de familiares que han partido ya, que han muerto. Tal vez un papá, una mamá, un hijo, una hija, alguien, un amigo cercano, de esas situaciones que realmente te conmueven, porque cuando nos toca cerquita realmente nos damos cuenta de que a nosotros también nos puede ocurrir. Puedes haber enviado entonces a un padre o a una madre, imagínate ya con toda esa experiencia, o a criaturitas que recién han nacido o no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Es algo que nos llega. Santiago echa mano de esto. Recuerden que hace 2000 años, cuando él es guiado por el Espíritu Santo para escribir la carta, la gente que ya creía en Cristo Jesús y que se congregaba alrededor de esta experiencia de fe que tú y yo tenemos ahora, estaban en unas situaciones muy difíciles. Estaban en la dispersión, posiblemente la que el emperador Claudio llevó a cabo para cumplir sus caprichos. Habían sido privados de sus bienes, otros estaban en la cárcel, como nos dice la carta a los hebreos, precisamente por haber abrazado este camino de fe. Seguramente estaban privados del acceso a la salud, muchos enfermos. Las familias habían sido divididas porque en la dispersión unos habían tenido que ir hacia un lado, otros hacia otro para salvar su existencia biológica. Hoy en nuestra ciudad también están pasando cosas tremendas. Tú y yo no podemos escapar a la realidad en la que el ángel de la muerte parece estar visitando nuestra ciudad y sin distingo de edades está partiendo gente. Entonces este apóstol durante 4 capítulos y todo este 5.º capítulo ha venido animando a los hermanos a una serie de realidades que deben hacerse vivas en aquellos que decimos creer en Cristo Jesús, sin importar la raza, el sexo, la condición, el estrato. Y después de haber dado todas estas observaciones, él nos habla de lo eterno. Diga conmigo, lo eterno. Y les está diciendo con esto que puede que las cosas a nivel de finanzas no cambiasen. Es más, que la persecución inclusive se podría incrementar. Y en vez de darles charlas de motivación que les hiciera creer que en Cristo somos más que vencedores y por lo tanto triunfarían en cualquier circunstancia, él trae a colación la eternidad, porque ya les he dicho varias veces que en Hebreos 2:5 dice el escritor, estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de ¿qué? De vivir. Diga conmigo, de vivir. Es decir, la cosa nuestra no acaba en el evento muerte. Eso para nosotros ya está solucionado. Tenemos la revelación de la resurrección, tenemos todo lo que el Espíritu Santo nos ha entregado. Sin embargo, es posible que las personas que hayamos aceptado a Cristo Jesús, todo ese trabajo, si es que lo hubo, de renovación de entendimiento y toda esa consagración a Dios al habernos apartado de las tinieblas a su luz admirable, se pueda perder y nos extraviemos del camino. Estos últimos versículos están dirigidos precisamente a personas que ya habían nacido de nuevo, habían aceptado el camino del Señor Jesús y lo habían abrazado. No solo eso, sino que estaban, a propósito, ¿a qué es que venimos? ¿Me lo recuerda? ¿A qué?
a renovar nuestra mente, porque esta manera de pensar no es la que traemos de nuestros hogares, de nuestro padre y nuestra madre. Tuvimos que nacer de nuevo para poder pertenecer a la familia de Dios. Recuerden, en cierta ocasión el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y había gente allá afuera que lo llamó a través de uno de ellos y le dijeron: mira, tu madre y tu familia están allá afuera buscándote. Y él les dijo: no, mi madre y mis hermanos son estos que escuchan la palabra de mi Padre y la hacen y la realizan, dando claramente a entender que allá afuera estaba su familia biológica. Él no la estaba negando ni la estaba maltratando, pero que los que abrazamos el camino de la fe nos convertimos en una gran familia de Dios, porque somos ahora hijos e hijas de Dios. ¿Me hago entender en eso? Él les dirige estas palabras a aquellos que ya han abrazado esa fe, e inclusive que, como aquellos de hace 2000 años, habían sufrido, habían perseverado, habían pasado cosas difíciles. Recuerden que en el capítulo 1 dijo: tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce, etcétera, etcétera. Remítase a lo que ya vimos. También le habló a los que estaban en suma pobreza, recordándoles que habían sido hechos herederos del reino y de la vida eterna. Le habló también a los hermanos que gozaban de finanzas bollantes, porque había hermanos millonarios a los cuales la persecución no los había golpeado mucho, pero les recordó qué debían hacer cuando estuviesen al frente de hermanos o hermanas que estuvieran en necesidad. Entonces el apóstol conscientemente renuncia a darle curso de millonarios a aquellos que quisieran tener una mente de millonario. Desafortunadamente, en este peregrinar tenemos acceso a muchas predicaciones que nos dicen que si llegamos a Dios seremos multimillonarios, y habrá personas que llegarán a ti y te dirán: yo quiero que en la Biblia me enseñes para tener mente de millonario. Y lo hablábamos el martes en la lectura juiciosa de Hebreos, y les decía que nosotros no estamos para eso. Si una persona que llega a los pies del Señor quiere tener mente de millonario, pues léase alguno de los libros bestseller que hay ahora en las librerías, en la Librería Nacional o en la Librería Científica, en fin, léase todos los tomos de Kiyosaki, ¿sí? Padre rico, padre pobre, abuelo multimillonario, hijo, todas esas cosas, y va a poder tener una mente de multimillonario. Pero es que la mente de multimillonario no me va a llevar a la vida eterna. El joven rico que se arrimó al Señor en aquella ocasión preguntándole acerca de cómo podía tener la vida eterna, tenía mente de multimillonario, lo era. Pero cuando fue confrontado con la mentalidad de reino, se fue triste, completamente triste, porque tenía muchas ¿qué? ¿Qué tenía? Muchas riquezas. Yo no sé si el hombre habrá tenido tiempo de reversar y luego acomodarse al camino que el Señor Jesús le ofrecía, pero si no lo hizo, todos esos multimillones que tenía no le sirvieron para nada en la eternidad, porque Pablo dijo: nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. El Señor Jesús dijo: ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si al final pierdo ¿qué? Mi alma. Pero también puede haber gente con mentalidad de pobreza, y habrá gente que estoicamente renuncie a las riquezas y esté llamada a vivir una vida de pobreza. Y entonces podemos recomendarle a esa gente que lo que quiere es un sistema de pobreza, que también en las librerías se ofrecen esa clase de cursos. Y Santiago ya nos mostró que había hermanos que estaban en esa situación de pobreza, pero tener mente de pobre no sirve para nada, porque la pobreza no nos hace ganar la vida eterna. Yo puedo tener mente de pobreza, pero a ambos, el pobre y el rico, la Biblia los llama a tener mentalidad de reino. Diga conmigo: de reino. Y la mentalidad de reino está basada específicamente en la vida venidera que hemos de disfrutar por la eternidad. Entonces, lo que este apóstol quiere hacer ahora a través de esta carta es recordarnos que al que tenía mente de millonario, el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice en 1 de Timoteo capítulo 6:
a los hermanos ricos de este mundo que tienen finanzas y les da unas pautas de reino para comportarse en medio de esa abundancia financiera. Y a los pobres también les da una recomendación para que salgan de ahí y empiecen a tener mentalidad de reino, es decir, que tengamos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2. Diga conmigo, la mente de Cristo. Entonces, Él les dice en estos últimos versículos, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, les dice, hermanos, repita eso conmigo, hermanos. Es completamente incluyente para todos aquellos que creen. Estas recomendaciones que van a continuación es para los que ya creyeron en Cristo Jesús y deben aprender a conservar su relación con Dios, porque la eternidad es lo que sigue. Les dice a esos que ya creen. Esto no es para el que no cree. El que no cree, aunque crea que cree, si no cree como debe creer, no tiene acceso a esta revelación que usted y yo ahora sí tenemos gracias al Espíritu Santo, que a propósito es gracias al Espíritu Santo y no nuestra noble mente, pues, porque resulta que la genética que heredamos de nuestros antepasados nos da unas capacidades intelectuales impresionantes. Esto no es para intelectuales. De hecho, el que quisiera ser intelectual y tener mente de intelectual podía entonces ir mejor a las escuelas o a los liceos de Aristóteles y leer todo lo que Sócrates y los diálogos de Platón y lo que los epicúreos. Si alguien se le arrima a usted a decirle, quiero profundizar en conocimiento y conocer los clásicos y todas las cosas, mándelo también para la librería. Entonces el Señor le dice a través de Pablo a aquellos que querían tener una mente brillante, o sea, ni con la pobreza ni con la riqueza, sino con el intelecto, les dice, necesita tener la mente de Cristo para que entiendan la locura de la predicación del Evangelio, que no viene de mentalidad de hombre, sino que viene directamente de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pero resulta que uno ya, habiendo empezado este caminar, se puede extraviar. Y el extravío puede venir por dos causas. La primera es la que vamos a intentar analizar hoy, o por lo menos observar, el extravío del cual quiere rescatar Santiago a los hermanos, que no importara si salían de la pobreza, que no importaba si salían de la persecución, pero si se extraviaban de la verdad, se iban a perder el fruto de la vida eterna. Entonces, yo me puedo apartar, y tú y yo nos podemos apartar de la verdad de Cristo por dos razones. La primera, después de haber ya nacido de nuevo, perseverar en las obras de la carne. Y ya todos conocemos el ejemplo aquel de el hombre que siempre manejaba un camión de marranos, lleno de marranos atrás, malolientes marranos, puerquísimos marranos de carretera, ¿cierto? Y usted en su generosidad llega y le regala un Ferrari a esa persona. De camión de marranos a Ferrari, así rojo, espectacular, de puertas que... Y esa persona muy feliz se lo recibe. Tan feliz está que sale a dar su vuelta en su primer... Pero a la semana se siente solo. Dice, ¿yo qué hago tan solo en este Ferrari? Y entonces dice, ya sé que voy a montar en el Ferrari. ¿Qué va a montar? Marranos, porque lo único que ha vivido en su vida es con marranos. Llegamos al Señor Jesús, Él nos regala una nueva vida que va más allá que un Ferrari, solo estoy dando un ejemplo, y si no renovamos la mente, entonces vamos a seguir viviendo, a pesar de haber nacido ya de nuevo, en las obras de la carne, que ahorita vamos a enumerar algunas. Entonces yo me puedo perder de ahí, no sé en qué momento la salvación se me puede perder o la relación con Dios se me puede quebrar, y por haber construido con madera, heno y hojarasca, entonces no solamente perderé premios, sino que posiblemente se me pierda esa relación con Dios. Y en segundo lugar, yo puedo perder mi relación con Dios porque después de haber creído correctamente en el Señor Jesús, como Él dice que debemos creer, no como la religión me diga o como yo me imagine, sino como la palabra dice, llego y me meto en una doctrina herética, en una doctrina que es completamente apartada de lo que es la gracia en el Señor Jesús, única y suficiente, dada por el Padre y revelada por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la primera. Después, si Dios nos da tiempo, veremos la segunda, grosso modo. Entonces, Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué? O sea, si me extravié es porque ¿qué?
porque estuve en el camino correcto y de un momento a otro estoy en el lugar equivocado. Entonces él, con esa urgencia que tiene de escribir esa carta para personas que estaban precisamente en situaciones difíciles a causa de haber creído, en vez de darles soluciones temporales a sus situaciones, él les recuerda que deben perseverar en medio de todas esas cosas y jamás apartarse de la fe en Cristo, pero que tengan cuidado, que es mejor perder todo aquí, en este tiempo y espacio, mientras llegamos al ataúd o el Señor viene, a perder la eternidad que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Entonces dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, diga conmigo, alguno. La Escritura dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Esto no es que porque llevo 30 años en el asunto, a mí ya no me pasa nada. No. Estás en igual peligro que aquel que apenas está comenzando. Entonces nos dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, mira qué tan lindo, y alguno le hace volver, entonces dice, está diciendo que cualquiera puede resbalar, obvio, pero también cualquiera que realmente esté renovando mente puede ir a aquella persona que está en esa situación. Y recuerde que hoy vamos a hablar de las obras de la carne, después hablaremos de la situación esa doctrinal y la entenderemos bien. Entonces yo puedo ir no para pararme encima de aquel que ha perseverado en las obras de la carne o en alguna de las autopistas que la carne nos ofrece, sino que yo voy a hacerle ¿qué? ¿A hacerle qué? Volver, regresar. En Gálatas capítulo 6, Pablo lo dice de otra manera. Si alguno ve a otro que ha caído, primero, acérquese a él con espíritu de mansedumbre para hacerle volver, teniendo en cuenta que el que cree estar firme, o sea que no ha caído, mire que no vaya a resbalar también. Entonces esa es la actitud. Después hablamos de eso cuando estemos en Gálatas. Entonces cuando dice alguno, repita conmigo, alguno. Amigos, ¿están aquí? ¿Y le hace qué? Volver, no es a empujarlo más. Porque recuerde que para eso está la ley de Moisés, pero el mandamiento del reino es para recuperarte. Es un llamado general. Y lo hago volver porque, o la hago volver porque ya estuvo, ya conoce y ya sabe. O sea, yo no voy a ir a evangelizar a la persona. Yo no le voy a ir a decir, mira, que quiero presentar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, es el Hijo de Dios, fue colocado en el vientre de María, siendo virgen por el Espíritu Santo, que también es Dios, etcétera, 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 y fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario entonces hay una expiación, etcétera, etcétera, etcétera. No, es a decirle, hey, hermanito, hermanita, venga, con espíritu, diga conmigo, espíritu de mansedumbre. O sea, uno no va a ir pues en el camión del orgullo a decirle, ay, pobre, miserable, caído, y nigua, no. Uno va a ir con la expectativa de que, no gracias a Dios, sino por milagro de Dios, no soy yo, sino esa otra persona, entonces le voy a ir a dar la mano y le hago volver. Con respecto a esa persona que le hace volver, dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino. Mire qué interesante, nos está dando un llamado de socorristas a aquellos que no han caído, a ir por él o la que ha caído. Y le dice este Santiago, guiado por el Espíritu Santo, a esa persona que siente ese llamado a recuperar al pródigo, a la oveja que se fue por el camino de la carne, porque todo camino por fuera de Cristo es un error. Por eso lo llama el que haga volver al pecador del error de su camino, es decir, me torcí, yo iba bien y me torcí. Mire lo que le dice a esa persona rescatista, diga conmigo, rescatista. Mire lo que le dice, salvará de muerte un alma. Entonces, vuelvo al punto, no estamos hablando de compartirle el evangelio, que es lo que debemos hacer al que no conoce. Estamos hablando de conservar a aquel que ya conociendo se embolata. ¿Por qué? Porque hay una muerte, en primer lugar,
espiritual, porque nuevamente si me aparto o persevero en esas obras de la carne, si no, digámoslo en esta forma, si no lucho contra ellas, no solamente estaré afrontando la muerte espiritual por estar alejado y alejada de Dios en este camino terrenal, sino que además puedo afrontarme a la muerte eterna, que es estar eternamente separado del Dios en el cual usted y yo decimos creer. Y vuelvo y les digo, aquí no hay edad, pues, que es porque yo llevo ya tengo 70 y pico de años, a mí ya no, o porque apenas estoy empezando, tenga en cuenta que yo soy una jovencita, un jovencito, las hormonas, usted me entiende, pastor. No, estamos hablando que ya habiendo nacido de nuevo, estamos capacitados por Dios para. Entonces me dice, salvará de muerte un alma, y mire qué lindo esto, y cubrirá multitud de ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Ya hablamos de que estos apóstoles eran sencillos pero profundamente significativos en lo que decían. El apóstol Pedro dice más o menos lo mismo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Yo me debo acercar con el guante de la misericordia a aquel que ha caído, para poder colocar mis manos sobre su miseria y no fijarme en los pecados que está cometiendo, sino en el hermano o la hermana que estoy ayudando a salir de ese problema. Entonces, la persona que se aparta al camino del error, cualquiera que sea la autopista o obra de la carne por la cual esté transitando, yo le debo recordar que en Cristo Jesús todo eso le ha sido perdonado. Diga conmigo, perdonado. Y que cómo va a desperdiciar una oportunidad tan grande que solo en Cristo Jesús me ha sido dada. No tengo necesidad de explicarle nuevamente que esto no tiene nada que ver con la ley de Moisés, sino con las leyes del reino. Porque la ley de Moisés está dada para condenar al que peca, mientras que la ley del reino está dada para rescatar al pecador. ¿Está ahí haciéndome entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Esto es vital, porque entonces dice que cubrirá multitud de pecados. Entonces paso a explicarles con ejemplo mejor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, está dirigiéndose a hermanos ya creyentes. Diga conmigo, creyentes. ¿Aló? ¿Aló, amigos? ¿Sí están aquí? Si no, yo vuelvo a empezar, tranquilo, no tengo afán. Esta congregación de Corinto ya había sido fundada, ya estaban bien, no había problema. Se reunían y se congregaban inclusive como nosotros, posiblemente. Se llamaban hermanos y hermanas, muchos se habían bautizado, otros hablaban en lenguas, imponían las manos sobre los enfermos y se sanaban, daban profecías y se cumplían. Había discernimiento de espíritus, entonces sabían si la cosa venía de Dios o de las tinieblas o de la carne de las personas. Eran personas que estaban allí y ya eran cristianas. Diga conmigo, ya eran cristianas. Entonces Pablo, cuando llega a ellos, voy a ir rápido, solo voy a leer porque ya lo vimos, le dedicamos muchos meses a esta carta anteriormente. Se da cuenta que los hermanos estaban perseverando en las obras de la carne a pesar de esas ya creyentes. Y llega y les escribe de esta manera. Miren qué interesante. De cierto, se oye que hay entre vosotros ¿qué? Fornicación. ¿Cierto? Aquí no estamos hablando solamente del hombre o la mujer que están teniendo relaciones sexuales con otra persona, sino que en Corinto habían llevado al máximo nivel la fornicación a pesar de ser ya creyentes. Entonces les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles. Entiéndase, Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes ya son cristianos, pero hay un caso de fornicación entre ustedes que no lo cometen ni los que no han nacido de nuevo. O sea, se ve feísimo aún entre los que solo han nacido del papá y de la mamá y no conocen de Cristo. Y él
dice cuál es el ejemplo, porque el ánimo era rescatar precisamente al hermano que estaba en esta situación. Tanto que alguno, diga conmigo, alguno. Note la decencia de Pablo. Pablo no era que no supiera que llamaba fulanito de tal, fulanita de tal. Él sí sabía, porque él no estaba trabajando sobre una base de sospecha, sino que sabía que eso estaba ocurriendo entre los hermanos. Y le dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, había un hombre en esta congregación que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su papá, sea la mamá directa o sea la madrastra. Pero esa situación, estamos hablando de Corinto, diga conmigo Corinto. Recuerden que Corinto era más o menos como Medellín. ¿En qué sentido? La gente decía en aquella época, cuando se iba a echar, Corinto era como Las Vegas de la época, lo que pasaba en Corinto quedaba en Corinto. Entonces, ni entre los de Corinto paganos existían casos en que un hijo se acostaba con ellos evitaban eso, ellos pecaban de otra manera y fornicaban de otra manera, aún sin ser creyentes, pero jamás entre el papá, o viceversa. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, aclaro, un gran paréntesis acá. Aunque yo lo pongo de esta manera, Pablo se dirigió con mucho respeto a este alguno. Diga conmigo, alguno. El objetivo de Pablo no es exhibirlo y pararse encima de él. El objetivo de Pablo es proteger a este alguno y proteger a la congregación como tal, dándole a entender a la congregación de Corinto la responsabilidad tan grande que tenía con ese hermano, pero también a ese hermano la responsabilidad tan grande que tenía con la congregación a donde iba. De manera que a estos que estaban observando que había este muchacho con su mamá o con la mujer de su papá, ellos en su silencio tácito estaban tolerando esa conducta que estaba lesionando el cuerpo, y él pues evidentemente al llevar la acción. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Él toma este ejemplo de obra de la carne, pero a continuación nos va a dar muchos más. Porque así como en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos recuerda que hay una obra de la carne llamada homosexualismo, hay una obra de la carne llamada lesbianismo. A continuación, en el capítulo 1 de Romanos, hay otras 19 conductas que son obras de la carne, que no solamente son esta situación. Entonces dice, tanto que alguno tiene la mujer de su ¿qué? ¿De su qué? De su padre. Diga conmigo, de su padre. Ojo pues, y vosotros estáis ¿qué? Envanecidos. Vanidad de la mente, ¿qué es? Yo creer que sé más que Dios y que puedo ir más allá de lo que está escrito en cuanto a tolerancia. Y vosotros estáis envanecidos, dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un capricho de Pablo, sino que va contra las normas que el mismo Señor ha establecido en el reino. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, la enseñanza que les he dado, no es que Pablo se proyectó en espíritu allá en un vuelo astral y se reunió con ellos, sino que de acuerdo con la enseñanza que les había dado en el Señor Jesucristo y con el mismo poder que el Señor Jesucristo da para sacar a la luz las obras de la carne, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, yo no voy a entrar en esto. Si usted quiere saber exactamente qué es lo que quiere decir aquí el apóstol, vaya y escúchese en YouTube 1 Corintios capítulo 5. Entonces, lo que básicamente está diciendo es, por favor, sáquenlo de la congregación para que quede sin cobertura, de manera que esta persona pueda sentir lo que es estar sin congregación, porque esas conductas no son para tolerarse dentro de la congregación, que si la quiere hacer, pues la vaya y la haga allá afuera, donde Satanás es el que gobierna, entre los no nacidos de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Hágale, suéltelo. ¿Por qué? Porque mientras se siga, porque esto se había vuelto consuetudinario, el asunto se había agravado, y
no era una persona que estuviera luchando contra esa situación, sino que ya inclusive lo exhibía públicamente, y parece que la señora también. Ahora no sé cómo estaría el papá, o si era ya difunto, en fin, pero alguna cosa. Él está hablando de esa situación especial, de alguien que se confesaba hermano y de alguien que se confesaba hermana. ¿Están aquí, amigos? No es buena vuestra jactancia. Diga conmigo, jactancia. Cuando yo, después de conocer a Cristo, persisto en una obra de la carne, eso es orgullo, porque pienso que estoy por fuera de la sanción, digámoslo así, que Dios le da a todo creyente, que se debe comportar conforme a lo que ahora dice creer, o sea, la vida del Espíritu. Y les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, los que hacemos pan? Entonces, si yo coloco un poco de levadura en medio de una medida de harina, eso va a levar toda la masa, la va a leudar. De manera que lo que está diciendo Pablo acá es, si ustedes toleran esa clase de cosas entre los congregados, pronto toda la congregación, si es que no ya, estaría en lo mismo. Tal vez no en la misma obra de la carne, pero sí en otras, porque entonces ya va a decir alguno, no, pues si eso hace él, pues esto voy a hacer yo. ¿Quién me va? No se trata de eso, se trata de ser mejores, no montar los mismos marranos. Diga conmigo, marranos en el Ferrari. Este muchacho estaba usando su vida nueva para lo que era la vida vieja, y así no debe ser. Por eso él dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois. Es decir, la levadura de las obras de la carne son correctas para los que son harina de las obras de la carne, pero nosotros que ya somos nacidos de nuevo, no tenemos esa levadura en nuestra nueva manera de vivir, sino que ahora tenemos la vida en el Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice Gálatas, contra esas cosas no hay ¿qué? Ley, porque la ley es para sancionar las obras de la carne. Y avanza diciendo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, no me voy a quedar aquí, porque ya lo explicamos. Vaya, por favor, yo les suplico que vaya y remítase, capítulo 5, si tiene esta duda. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue sacrificado, como en orden al rito de Éxodo capítulo 12, en donde se sacrificaba el cordero. Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dijo, he ahí el ¿qué? El cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces él está diciendo, nosotros los nacidos de nuevo ya gozamos del lugar donde nos ha colocado de nacidos de nuevo Cristo Jesús, porque Él ya fue sacrificado por nosotros y nos ha dado entonces una nueva naturaleza. Así que celebremos la fiesta, o sea, la vida nueva, no con la vieja levadura, las obras de la carne, ni con la levadura de malicia y de maldad, que es la vida pecaminosa, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Pablo no solamente le está hablando a gentiles, sino también a judíos, y había los panes de la proposición que se le colocaban en el tabernáculo, y esos panes eran ofrecidos realmente para, en el rito de la ley de Moisés y el orden sacerdotal de Aarón. Allí se colocaban unos panes y se cambiaban todos los días, porque igual nosotros somos para Dios ese pan sin la levadura vieja, y nos ofrecemos a Él en sacrificio agradable y perfecto a Dios. Todos los días, diga conmigo, todos los días. Pero no puedo entrar por ahí. Entonces ahora Pablo, después de haber dado este ejemplo, empieza a enumerar algunas obras de la carne adicionales que son tan perniciosas como la fornicación. Entonces dice, os he escrito por carta, diga conmigo, por carta. Pablo no tenía ningún problema en escribir porque estaba procurando la salud de la congregación. Y les dice ahora a los creyentes que así como ha ordenado que expulsen a aquel, en el caso de la mamá y él, también aquellos que están en otro nivel de fornicación también deben tener cuidado, que, mejor dicho, ¿recuerdan el chiste aquel? ¿Va qué? Va una. Lo que está diciendo es, si hacemos esto con ese, tengan cuidado los demás,
que va a ser para ejemplo, no para expulsarlo y echarlo a él sin ninguna clase de restauración, sino para que sepan que si perseveran en eso, también a ustedes habrá que hacer lo mismo. ¿Por qué? Por sanidad de la congregación y por sanidad de ustedes mismos, pero como está diciendo Santiago en los versículos que leí al principio, para que no se pierdan la vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna. Entonces usted y yo podemos tener muchos problemas financieros hoy en día. Podemos tener los problemas a nivel conyugal, los que usted quiera, con los hijos, enfermos, etcétera. Podemos ser perseguidos, pero si nos dedicamos a solucionar esas cosas y no tenemos en mira es la vida eterna, la vida venidera en la cual hemos de vivir, podemos por salvar cositas particulares a cualquier costa perder la eternidad, que es lo que Dios me ha brindado en Cristo Jesús. Porque Él dijo que vino para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque no es que ahora pues yo llegue a la casa, usted llega a su casa y demás que algún primo anda en alguna situación pecaminosa o algún tío o alguna tía o hasta el papá y la mamá, y usted llegue allá pues como una de las 11.000 vírgenes. Ay, yo me puedo juntar con usted. Ay, no, yo no puedo hacer esto. O mañana en la oficina, que usted sabe que alguno con alguna, etcétera, o alguna cosa, o alguien está cajoneando, o alguien está haciendo eso. No. Pablo dice, ojo pues, esto compete al cuerpo de Cristo. Y les dice, no absolutamente con los fornicarios de este ¿qué? O sea, los que no han nacido de nuevo, si ya venimos todos. O con los ¿qué? Avaros, la gente codo, la gente achapada, amarrada. O con los ¿qué? Con los ladrones. O con los ¿qué? Los idólatras. Pablo está haciendo una claridad aquí tremenda, y es que esta pureza a la que está llamando se le está exigiendo a los que por nueva naturaleza ya son capaces y renuevan la mente de apartarse de la vieja levadura del pecado. ¿Están aquí mis amigos? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir ¿de dónde? Del mundo. Se tiene que ir del país. Es más, se tiene que ir del planeta, porque a donde usted y yo vayamos vamos a encontrar gente que no ha nacido de nuevo corriendo por esas obras de la carne. Y él, en un espíritu de amor y de pastor, les dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, nacido de nuevo, persista en ser fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Entonces, traigámoslo de esta manera. No quiere decir que el que no esté en fornicación puede seguir bebiendo y decirle al hermano o a la hermana que está en fornicación, es que usted los fornicarios no era el reino de los cielos. Salud. ¿Sí me estoy haciendo entender? O que el que esté robando agarre al fornicario y al borracho y les dé duro mientras él todavía esté ¿qué? Robando. O que el que está en idolatría, siguiendo ídolos mudos que no pueden ver, ni oír, ni hablar, etcétera, etcétera, diciendo ser creyente, diga que él no va a salir. Por eso Pablo iguala todas las obras de la carne y nos está enseñando qué es lo que él quiere. Entonces, si una persona persiste, después de ser creyente, en esta clase de situación, no se le ve la lucha ni el deseo de salir de ahí, entonces Pablo dice, así como acabo de decir que echen a aquel, dice, con el tal ni aun qué, ni aun comáis, ni aun comáis. Entonces esto me habla de la intimidad que en una congregación hay como familia. Es decir, estamos para cuidarnos los unos a los otros. Diga conmigo, cuidarnos. Entonces Pablo va más allá, y esto lo va a leer rápido, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ninguna. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Claro, este juzgar acá no es de condenar. Este juzgar de acá es ir por él, como dijo Santiago, y hacerlo ¿qué? Volver. Diga conmigo, y volver. Muy bien. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquel señor que salía con la mamá o con la mujer de su papá al menos, ya se le había pasado, se pasó. Entonces, ya estaba en la categoría de perverso. Perverso es todo aquel que hace perversidades. Y las perversidades las hace porque al no haber nacido de nuevo, está bajo ¿qué? Bajo pecado, y por lo tanto, por naturaleza caída, ¿qué comete?
pecados. Entonces, esta personita estaba incrustada en la congregación, pero les dice, quítenlo. Les dije que iba a ir un poquito rápido porque necesitamos salir de Santiago. Este Santiago es como duro de matar 59, ¿cierto? Muy bien. Entonces, veamos acá otras obras de la carne. Aquí está. Vuelvo y repito los versículos. Ya estoy en 1 Corintios capítulo 6. Voy a ir rapidito. Hermanos, vuelvo a repetir lo de Santiago. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de dónde? ¿De dónde? De la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero recordarles, porque estamos viendo esto. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, entonces, Pablo enumera otra obra de la carne. Diga conmigo, obra de la carne. Recuerden, está poniendo como ejemplo el top de fornicación que en Corinto había. Ya nos igualó a las otras fornicaciones y a los avaros, los idólatras, los borrachos y toda esa otra gente. Y aquí también va a empezar a hablar de los hermanos que se tumban los unos a los otros financieramente. ¿Sí? Que usted hizo un negocio con fulano, con sutano, con mengano, y realmente no es que no le pueda, sino que no le quiere reconocer la situación. Entonces parece que en Corinto también estaba ocurriendo esto, y había dos creyentes, diga conmigo, creyentes. No sé cómo fue el negocio, el apóstol no va hasta allá, tampoco menciona sus nombres, pero sí nos muestra que un creyente tumbó al otro, no se lo reconocía ni le decía algún día, sino que no. Este otro, que había sido el lesionado, fue a los tribunales donde van, mejor dicho, fue a la permanencia, fue allá y puso la denuncia. Entonces miren lo que estaba ocurriendo y cómo se estaba deteriorando la congregación. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, llevó su caso que había ocurrido en la intimidad. ¿Están aquí, amigos? Que había ocurrido en la intimidad de la congregación y lo fue a ventilar afuera, con una gente que no tiene ni siquiera la mentalidad de Cristo porque no ha nacido de nuevo, y les dice, y no delante de los santos. Es decir, si hay algún problema entre nosotros debe juzgarse. Lo que está diciendo Pablo no es que le ocultemos a la ley de los hombres la situación, sino que no le llevemos casos a la ley que nosotros podemos solucionar. Y dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, o sea, el lado de acá, no donde hemos de vivir, sino donde estamos, ¿qué? Viviendo. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, es decir, a los que no son nacidos de nuevo. Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta, Pablo está diciendo eso, que en vosotros tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Le dice al tumbado, le dice, usted no es capaz de perdonar eso. No, pues dice que el que le robe la túnica, déjele, ¿cómo es que es la cosa? El que le robe la túnica, déjele también, ¿qué? El manto, el que le robe, en fin, la capa, en fin. O al que le peguen una mejilla, póngale, ¿qué? La otra. Eso es un comportamiento, diga conmigo, mentalidad de reino. ¿Sí me hago entender? El demente de millonario demanda, el demente de ladrón roba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que necesitamos es tener la mente de ¿qué? De Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. Así que, por cierto, es ya una falta que entre vosotros tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el haber sido defraudados? Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quiénes? Lo Pablo está diciendo es, jamás tumbe a un hermano. Si usted no lo ha podido pagar es porque no puede, no porque no ¿qué? No porque no quiere, no porque lo tumbó. La situación suya está difícil, si la reconocemos, lo vamos a esperar,
pero el otro se sintió tan mal, o no sé cómo fue la situación, que fue allá y llevó lo que tenía que llevar, y ahora el sistema del mundo se estaba metiendo a lo de la congregación, y la congregación debía ser capaz de solucionar eso. Diga conmigo, mentalidad de reino. Y entonces Pablo muestra que hay una situación acá interesante, y es que los hermanos de Corinto, por no renovar mente, diga conmigo, no sabéis. Este no sabéis es una protesta contra aquellos que, por ejemplo, en nuestro caso, no leen juiciosamente el Nuevo Testamento como Dios, como congregación local, nos lo mandó a leer. O sea, nosotros aquí no vamos a responder por la congregación de la esquina, o la de allá, o la de tal denominación. A nosotros nos toca responder ¿por quiénes? Por nosotros. Por nosotros, es un nosotros. Y este no sabéis no están haciendo la tarea de renovar la mente. Por eso dice, no sabéis que los injustos no heredarán ¿qué? El reino de Dios. No erréis. Y vuelve y dice, yo ya no aprendí a hablar despacio, hermanos. Ya creo que me muero así. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán qué? A propósito, el Señor Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ¿qué? ¿Ver qué? El reino. Y no puedes ¿qué? ¿Entrar en dónde? En el reino. Para ver el reino, tengo que nacer de nuevo. Entonces Él está diciendo, se supone que ustedes ya nacieron de nuevo, y se están comportando como si no hubieran nacido de nuevo. Y por eso Él dice, no erréis, ni quiénes, ni los fornicarios, ni quiénes, idólatras, ni los que adúlteros, ni los que afeminados, ni los que se echan con varones, ni... Mire que Pablo no está catalogando entre mortales y veniales, sino que está diciendo, todas estas son obras de la carne. Es tan perverso un chismoso como un asesino. De eso se trata. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo nazco bajo pecado, es como si hubiera estudiado una carrera. Y cuando cometo los pecados, es como si hubiera hecho una especialización. Todos nosotros nacimos ¿bajo qué? Bajo pecado. Ya vuelvo y se los digo. Si usted o alguien nació producto de una violación en masa, fueron tantos los que atacaron a esa pobre dama que no se sabe quién es el papá, esa personita nació ¿bajo qué? Bajo pecado. Pero si al matrimonio de su papá y de su mamá fue un rabino, un pastor, el notario y un sacerdote, y ellos se han comportado también, de verdad su papá y su mamá solo tienen ojos el uno para el otro hasta el fin, ¿correcto? De todas formas, usted que nació de ese matrimonio, nació ¿bajo qué? Bajo pecado. ¿Por qué? Porque viene del linaje de Adán caído. Entonces nació para cometer ¿qué? Pecados. Muy bien, entonces por eso dice, lo leo desde el principio. Él no está diciendo, ay, qué horror los fornicarios, ay, qué horror los idólatras. Pablo está reconociendo que la gente que no ha nacido de nuevo, por eso cuando usted está ante una persona que no ha nacido de nuevo, no se asuste. Si esa personita es fornicaria, o idólatra, o adúltero, o afeminado, o se echa con varones, o mujeres con mujeres, o todas las anteriores, dice, o ladrones, o avaros, o borrachos, o maldicientes. Lo que Pablo quiere llamar la atención acá es el ni ninguno de esos que practiquen esas conductas por no haber nacido de nuevo heredarán ¿qué? El reino de Dios. Miren lo importante de esto. Y Pablo entonces dice algo maravilloso. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Erais algunos. El que no era borracho en Corinto y era fornicario, el que no era fornicario en esa fiesta hizo de todo, el que no era ladrón era avaro, el que no era asesino era esto o todas las anteriores. Entonces Pablo dice, una vez has nacido de nuevo, diga conmigo, nacido de nuevo, yo puedo decir era. Pero si ya he nacido de nuevo y sigo en estas conductas, quedó como, algo no echas ahí. Está en duda mi nuevo nacimiento, o por lo menos mi renovación de entendimiento. Por eso sigo montando los mismos marranos en este Ferrari nuevo de vida que Dios me ha dado. Y dice, y esto erais algunos. Pero dice, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Diga conmigo, lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Mire lo que significa Pablo. Erais algunos
ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Miren cómo mete la Trinidad en un solo versículo, el Dios Hijo, y por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es Dios, y por nuestro Dios, que es el Padre. La Trinidad misma se encargó de comprarte, de lavarte y de santificarte. Por eso es el nuevo nacimiento. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Quiero terminar. Lo que dice Pablo es, una vez yo nazco de nuevo, diga conmigo, nazco de nuevo. Soy el que decido a cuál naturaleza voy a honrar. Si voy a honrar la naturaleza vieja que tenía, o si voy a honrar la naturaleza nueva que ahora me ha sido dada. Pablo dice, el que siembra para la carne, de la carne segará muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ojo pues, ahora soy libre para decidir si me voy por la borrachera o me voy por la sobriedad. Antes no era libre, diga conmigo, antes no era libre. Porque solo tenía una naturaleza, la caída. Como solo tenía la caída, usted por mucho que dijera, no voy a beber, el solo pronunciar la palabra beber ya lo emborrachaba. Fíjese pues, no lo voy a hacer, con el solo impulso de decir no lo voy a hacer, ya estaba allá. Entonces Pablo dice, yo sé que yo puedo hacer lo que quiera, pero aunque todo me es lícito porque tengo la posibilidad de hacerlo, no todo me conviene. Es como el que decide bajar de peso. Él sabe que tiene que ir donde Lina urgentemente, ¿cierto? Y ella le va a decir, a todo esto no. Pero si no ha nacido de nuevo, a todo lo que ella le diga no, va a terminar haciéndolo. Pero ahora que tengo la nueva naturaleza, entonces yo puedo decidir qué alimento, si las obras de la carne o la vida del Espíritu. ¿Me está haciendo entender, amigos? Mira pues, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué? ¿Dominar de qué? De ninguna. Pablo lo que está diciendo es, más vale gobernarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y el gobernarme a mí mismo solo puede venir por una cosa que se llama el fruto del Espíritu Santo, en una de esas manifestaciones que es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Cuando yo estaba sin nacer de nuevo tenía demonio propio. Escuche pues, ahora que he nacido de nuevo tengo dominio propio. Hay una diferencia tremenda, ¿o no? Y yo decido, diga conmigo, yo decido. Las viandas para el vientre para las viandas, pero etcétera, etcétera. Quiero borrar ahí y pasarme a otro pasito. Como estamos sacando adelante a Santiago, y si usted quiere saber más de esto, no es sino que vaya y vuelva y lea en la segunda carta a los Corintios. Diga conmigo, segunda carta. Yo sé que no los voy a descerebrar, todo esto ya lo hemos digerido. En una de las interpretaciones de este pasaje de la segunda carta, es posible que el apóstol se esté refiriendo a ese hermano que echaron, el del asunto con la mamá. Correcto, ¿recuerdan? Lo sacaron de la congregación y se lo dejaron a Satanás para que él supiera, pues que fuera a la discoteca de Satanás, en vez de estar acá en el karaoke de Dios, pues dejémoslo allá, ¿cierto? Entonces, pero quiero recordarles que Santiago, que es el que estamos viendo, dijo, hermanos, diga conmigo, hermanos, si alguno de entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Oiga, pues, diga conmigo, multitud de pecados, porque es que una cosa lleva a la otra, ¿sí o no? Recuerden que David empezó con una bañada. Uno puede estar inocentemente bañándose y la vio y la llamó y se bañaron juntos, y luego de eso dijo, ¿cómo voy a esconder esto? Y mandó a matar a Urías. Y después de que mató a Urías, o sea, se le volvió una multitud. Diga conmigo, multitud. Correcto. Entonces lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Santiago es, si yo voy a aquel que en eso está y lo hago volver,
salvaré un alma de la perdición y además se les serán cubiertos multitud de pecados. Está vigente. En la segunda carta, en el capítulo 2, no sé cuánto duró la expulsión, digámoslo así, pero Pablo quiere que sepamos en qué espíritu lo dijo. A él no le causó gozo haber descubierto esta situación que en la iglesia de Corinto estaba pasando. Le causó suma ¿qué? Tristeza. Si yo me gozo por la caída de alguien, hay que dudar de tu paternidad divina, de mi paternidad divina. Puede que el Señor Jesús tenga que decirme: John, usted no sabe de qué espíritu es. ¿Sí? Porque si estoy en el espíritu del antiguo pacto, soy de los que quiero que llueva fuego del cielo sobre aquellos que, ¿cierto? Pero si estoy en el nuevo, sufro con lo tuyo, me da tristeza. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y dice: porque si yo os contristo. Pablo entiende que cuando escribió aquella primera carta y les dijo expulsen al hermano, los demás miembros de la congregación no fue que dijeron fuera, inmundo pecador. La actitud correcta es: puchica, perdimos un hermano, qué tristeza. Es como perder un miembro, es como perder algo de adentro, pues uno no está feliz. Porque si yo os contristo, pero Pablo entiende la responsabilidad de un padre fundador, de un apóstol, predicador del nuevo pacto, un predicador del reino. Dice: en aras de mantener bien el resto del cuerpo, debemos hacer una cirugía para extirpar, porque este miembro no se comporta conforme al resto del cuerpo ha sido llamado. Pero ni el que salió estaba alegre, ni los que se quedaron estaban felices. Hubo tristeza de ambos lados. Y dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Pablo lo que está diciendo es: la mayor alegría de alguien que lleva a otro a Cristo o lo pastorea es ver al que pastorea o el que ha llevado a Cristo avanzando en las cosas de Dios. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de vosotros. Recuerden que yo debo alegrarme, gozarme con los que se gozan y entristecerme con los que están tristes. Lo dijo en la primera carta, en el capítulo 12. Pablo está diciendo: como somos miembros de un mismo cuerpo, yo confío en que lo que alegra a unos me alegra a mí, y lo que entristece a otros me entristece a mí, y viceversa. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea, Pablo no estaba haciendo el superhumano cristiano y escribió con aspereza, sino lloró cuando dijo en aquella carta: échenlo. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Amor y reprensión van de la mano. O sea, amar y ver la conducta y no censurarla correctamente no es amor, es alcahuetería. Y por cuidarte, escucha bien, en lo temporal estoy tal vez acolitándote de que te pierdas en lo eterno. Entonces, en perfecto amor, Pablo hizo todo esto y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, en esta interpretación de este capítulo de esta forma, fue la profunda tristeza que causó a Pablo haberle dicho a una congregación ciega que no era capaz de hacer eso por sí misma. Tuvo que venir del exterior algo que los hiciera reaccionar. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. No crean pues que yo soy el único triste. Si ustedes siguen tolerando eso, está muy cauterizada vuestra mente. Está mejor el que echamos que los que se quedaron. Entonces, eso es lo que está diciendo. Sino que en cierto modo, por no exagerar, esa tristeza ha sido ocasionada. Eso se llama conciencia de cuerpo. Diga conmigo: conciencia de cuerpo. Diga conmigo: estamos hablando entre nacidos de nuevo. Diga eso.
escuche pues, lo que Pablo está diciendo es: lo que tú como miembro de una congregación de nacidos de nuevo haces robando, nos está afectando a todos. Eso es lo que está diciendo. Lo que tú como miembro haces chismoseando, nos está afectando a todos. Mejor dicho, lo que Pablo está diciendo es: cuando tienes a la mujer de tu padre como tuya, es como si todos estuviéramos haciendo lo mismo. No entiendes que somos un cuerpo. O no me digas que solamente robó tu mano, estás involucrando todo tu cuerpo. Entonces dice: si no, en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, levaste a tal persona. Y aquí viene a donde quería llegar. Hasta acá la introducción. El asunto es que no era echarlo por echarlo, y para que quedáramos sanos todos y que se pudra el que cayó. Miren lo que ocasionó el haber llamado la reprensión a este hermano. Levaste a tal persona, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis ¿qué? ¿Debéis qué? Perdonarle. ¿Y qué? Y consolarle. El hermano, estando fuera de la congregación, se dio cuenta de su locura y dice: para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y avanza diciendo: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ojo pues, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, ¿yo qué? Yo, de la misma forma en que se le reprendió, hay que volverlo a ¿qué? A recibir, porque el hermano eso le sirvió para arrepentirse. Diga conmigo: arrepentirse. Y avanza y dice: porque también yo le he perdonado, si algo le he perdonado. Pablo está diciendo tranquilos, es que el asunto es normal, pero no se puede dejar ser consuetudinario, porque ahí sí sería anormal. Entonces, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, o sea, perdonar al que hizo echar. Y aquí viene la razón. ¿Para qué quién? Satanás, que es el que gobierna en las obras de la carne, el archienemigo, no gane ¿qué? Ventaja alguna sobre quién. Y mira Pablo cómo se mete y dice: para que Satanás no gane ventaja entre nosotros. Ese es el objetivo. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Perdóname acá el intelectualismo. Aquí maquinaciones viene de una palabra que es noema, que son engaños de la mente. Cuando yo no renuevo mi mente con la vida del Espíritu que me da las Sagradas Escrituras, por el agua de la palabra que es la que me lava, mi mente estará siempre siendo cultivada por la naturaleza caída de la humanidad y siempre me llevará a las obras de la carne. Satanás gobierna en la carne. Él mismo está sujeto a la carne, aunque es un querubín que cayó, y ese espíritu vive en la mismísima carne. Por lo tanto, cuando un congregado o congregada se mete en las obras de la carne, está metiéndose en un terreno en donde nadie lo puede defender. Ojo pues lo que le va a decir: ni siquiera Cristo, porque la labor de Cristo fue hecha de una vez. ¿Y para qué? Y para siempre. Entonces, hoy concluimos este pasaje en esta parte de las obras de la carne. Y lo que quiero decirte es lo siguiente: rescatar a un hermano que está en las obras de la carne también me sirve en lo que Santiago está diciendo: salvaré un alma de la muerte y cubriré multitud de ¿qué? De pecados, y voy a lograr la restauración. Eso en cuanto a la vida en las obras de la carne perpetuada. La próxima semana, si Dios lo quiere, hablaremos es más difícil, muy difícil, esta situación de las falsas doctrinas después de haber conocido a Cristo, pero también es posible rescatar hermanos y hermanas de ahí. Estas son las obras de la carne como tal, pero la próxima semana veremos someramente lo que es caer en doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con Cristo Jesús y que también son caminos de error. Vamos a recibir los elementos de la cena del Señor, por favor.
Pónganse en pie. Cuando Pablo estaba hablando de la Pascua nuestra, que es Cristo Jesús, también estaba hablando de una sombra del antiguo pacto, y es que los israelitas, cuando estaban en Egipto, debían sacrificar un cordero de un año perfecto, y después de seguir algunas instrucciones debían comer la carne de ese cordero dentro de sus casas. La Pascua nuestra, que es Cristo Jesús, que es el cordero inmolado de parte de Dios en el nuevo pacto, es lo que hoy estamos celebrando. Nosotros acá no estamos celebrando la Pascua de los israelitas en Egipto. Acá estamos celebrando con estos símbolos el pan y el vino. El vino significa o simboliza la sangre del Señor Jesús derramada, y el pan significa su cuerpo que fue rasgado como el velo del nuevo pacto para darnos ingreso a la presencia misma de Dios en el lugar santísimo, no del tabernáculo antiguo de los hebreos, sino del tabernáculo mismo que es Dios, y a su presencia por el camino vivo agradable a Dios, que es la sangre viva del Señor Jesucristo. Si quiere saber un poco de eso, debe escucharse Hebreos. Ya vamos en el capítulo 11 y ya usted puede tener acceso a él en YouTube. Entonces lo que hoy estamos recordando es eso, que todo aquel que en Jesús cree, por eso cuando hacemos esto, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga, porque Él no se quedó muerto, sino que está resucitado. Pero el pacto de reconciliación con Dios en Cristo Jesús está abierto hasta que Él regrese, y todo aquel que a Él se acoja tendrá paz para con Dios. A eso se refiere. Y Pablo hoy nos ha recordado que para participar de Él debemos limpiarnos de la vieja levadura, y eso sí nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, porque por la nueva naturaleza hemos sido capacitados ya por Dios. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por la Pascua que eres tú, y que estos símbolos hoy me recuerdan, y que tu muerte anuncio, o sea, la reconciliación con el Padre en ti hasta que regreses. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos comer el pan y beber el vino. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial, Señor, en el que nos permites estar culminando la carta que tu hermano escribió con tal decencia que hoy puede ayudarnos, así como ayudó a aquellos en la dispersión hace 2000 años. Permítenos, Señor, a nosotros mirar qué cosas estas de la carne debemos dejar y apartarnos para que tu cuerpo funcione correctamente, y porque estamos hablando acerca del mundo venidero en donde hemos de vivir, y no de este temporal en el cual, por perseverar en ellas, podemos perder tantas cosas, Señor, para la eternidad. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, conscientes de que formamos un cuerpo. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos.